Historia de las doctrinas económicas. 20. 6. Marx. 7. Apreciación crítica. No es cosa fácil formular una apreciación crítica breve de la obra que hemos resumido en las páginas precedentes. El campo que abarca la obra, que va mucho más allá de la economía propiamente dicha, la innumerable bibliografía interpretativa a que ha dado lugar, la belicosidad con que se ha propagado su mensaje y la vehemencia con que ha sido criticado, todo se combina para hacer difícil y aventurada la empresa. Lo que siempre ha hecho difícil la apreciación objetiva de la obra de Marx ha sido la casi inseparable interrelación entre un esfuerzo de erudición y la irrefrenable intención política de la obra misma, y los usos totalmente políticos que en muchos casos se le ha destinado. El mismo Marx habría dejado a un lado la acusación de que, al usar la investigación científica para fines políticos, infringía el precepto de que la ciencia tiene que ser imparcial y de que el conocimiento debía ser buscado por sí mismo. Su filosofía le impedía admitir el aserto de que la ciencia podía ser definitivamente pura, tanto en el sentido de mantenerse divorciada de todo uso práctico, como libre de toda interpretación política. Su teoría era que las ciencias sociales tenían que llegar a ser un estudio tan exacto y penetrante de la sociedad como las ciencias naturales lo eran de la naturaleza. Estas últimas, al dar a conocer al hombre las leyes que rigen los fenómenos naturales, le permiten dominarlos mejor. Aquella, al revelar las leyes de la sociedad, capacita al hombre para dominar el problema de las relaciones sociales. La insistencia en una finalidad práctica difícilmente podría, por sí misma, suscitar objeciones. Aun cuando han proclamado en voz alta la pureza de su ciencia, los economistas nunca han negado que a la postre tiene una importancia práctica. Ni podía la teoría económica de Marx explicar por sí sola la hostilidad que ha suscitado. Si tomamos aisladamente elementos del sistema marxista, podremos decir que son relativamente pocos los que no se encuentran ya en la doctrina clásica. Ni se puede reprobar a Marx por haber querido erigir un sistema en que se integrasen al análisis económico la filosofía política y las políticas mismas. Como hemos visto, precisamente esa integración era el rasgo distintivo de la escuela clásica. Tampoco esta finalidad es, en sí misma, contraria a los cánones de la ciencia. Pero no hay duda que en los sectores científicos la reacción contra Marx fue, por lo general, extremadamente violenta. ¿Cómo se explica esto? La razón puede encontrarse no en los detalles de las ideas económicas de Marx, ni en los de su sociología, sino en el carácter particular de la relación que estableció entre una y otra. Quizá los economistas hubieran sido más capaces de juzgarlo con fría objetividad, pero la interpretación marxista de la teoría clásica, derivada de su pseudosociología, más bien que de la teoría misma, chocaba de manera tan violenta con las interpretaciones dominantes, basadas en premisas totalmente distintas, que durante mucho tiempo resultó imposible adoptar una actitud imparcial. Ya se ha reconocido que Marx puso al desnudo un conflicto inherente al clasicismo económico. La existencia de este conflicto entre la interpretación conservadora y la radical de la doctrina clásica era muy propia para inquietar a los economistas. Marx acentuó la inquietud al llevar la doctrina clásica a una conclusión extrema y distorsionada, irritando a los economistas, pues los obligaba a encarar las grandes contradicciones clásicas. El resultado de tal irritación fue, con frecuencia, el abandono de los juicios objetivos. Las posibilidades de apreciar seria y equilibradamente el lugar de Marx en las ciencias sociales han variado según la interacción entre el progreso de la ciencia misma y la situación social
entorno. El empleo de nuevos instrumentos analíticos en la economía propiamente dicha ha proyectado nueva luz sobre los conceptos de Marx y permiten juzgar en qué medida pueden tener valor analítico. Además, el flujo de amplios movimientos sociales y políticos ha incrementado el interés de los economistas por las ciencias hermanas con que se mezcla la economía de Marx. Hoy en día, la posibilidad de hacer un compendio objetivo parece mayor de lo que fue durante largo tiempo, no porque se disponga de nuevo material relativo al mismo Marx, sino porque los movimientos de los últimos años, tanto teóricos como políticos, aportan un mejor y más completo marco de referencia a los investigadores serios. Por lo que respecta a los elementos económicos de Marx, los acontecimientos de los últimos 20 años nos permiten ver en una perspectiva más amplia la relación entre el clasicismo, el marginalismo y el cuerpo actual de la teoría económica general, y por consiguiente, evaluar la posición de Marx, que queda a un lado de la corriente principal de ideas, pero relacionada con ella. Los otros elementos son, lo mismo que antes, los más inquietantes. No obstante, también aquí es posible tener una visión más clara. Las consecuencias últimas a que puede llevar la fe política militante, que es el ingrediente más activo del marxismo, son ahora claras y están fuera de toda duda. Y es posible separar más tajantemente lo afín a aportaciones reales al cuerpo de la ciencia de la sociedad, de lo que debe continuar en el submundo del irracionalismo, elemento no menos poderoso por amenazador. En primer lugar, pues, veamos el armazón sociológico que Marx construyó con anterioridad a todo estudio económico e independientemente de él. Las dos partes principales de su interpretación de la historia y estrechamente relacionada con ella, su teoría de las clases y de la lucha entre estas. La primera, por lo menos en su forma más flexible, que Engels se vio cada vez más obligado a darle de todos modos, es explícita o implícitamente una de las hipótesis de trabajo más ampliamente aceptadas en la investigación histórica. Naturalmente, está lejos de ser creación exclusiva de Marx, ni tiene nada de común con la opinión, explotada durante tanto tiempo, de que la ficción del hombre económico es una representación válida de los orígenes de la conducta humana, aunque en la teoría de las clases de Marx reaparece la falacia del interés económico. Pero las proposiciones a las condiciones en que los hombres producen sus medios de subsistencia son sumamente poderosas y en última instancia el determinante aislado, aunque de ninguna manera el único, más poderoso del desarrollo de la organización social. Y B, esas condiciones de producción están sujetas a ciertas leyes de desarrollo. Una vez y otra han demostrado ser instrumentos valiosos de la investigación histórica. Tampoco es difícil encontrar muchos hombres de ciencia que admitirían como hipótesis de trabajo extremadamente útil la proposición de dichas condiciones de producción. Tampoco es difícil encontrar muchos hombres de ciencia que admitirían como hipótesis de trabajo extremadamente útil la proposición de que dichas condiciones de producción ejercen también influencia poderosa sobre el cuerpo de ideas, etc., que forman la estructura ideológica de la sociedad, sobre todo en aquella parte de ella relacionada con la sustancia misma de la producción, es decir, la economía. La mala voluntad que ha llegado a proyectarse sobre estas proposiciones debe reservarse en justicia a las formulaciones extremosas y unilaterales de las mismas que se encuentran en la obra de Marx y que fueron indispensables sobre todo a sus seguidores, interesados primordialmente en formular artículos de fe indiscutibles e instrumentos de propaganda política. Para que sea valiosa en la investigación histórica, hay que consentir en esta teoría un proceso de interacción. Además, hay que admitir que la historia de las ideas, instituciones e ideologías muestra ejemplos notables de longevidad, a pesar de los cambios radicales de la mayor parte de las características del proceso social de producción. Por lo tanto, más allá de las relaciones más manifiestas, y particularmente si se toma un espacio de tiempo suficientemente largo,
el asunto de la especulación necesariamente se traslada a las condiciones del hombre y se aleja de las condiciones sociales de la producción, aunque este es un punto de vista que Marx no habría admitido, por lo menos después de haber cumplido, digamos, los 30 años. No es tampoco una teoría de las clases, sino algo de respetabilidad como instrumento analítico. La mayor parte del saber histórico y sociológico más valioso utiliza considerablemente la noción de clases o grupos sociales y económicos diferentes con intereses antagónicos y muestra cómo las rivalidades entre dichas clases constituyen el resorte más poderoso de los cambios sociales. La importancia de toda teoría, incluso la de Marx, es cómo se definen las clases y cómo se relaciona esa definición con los intereses que se supone que mueven a esas clases. La definición de Marx en términos de la propiedad de los medios de producción no carece de valor en cuanto a descripción de algunas características importantes de algunas sociedades, pero se ha demostrado que es seriamente deficiente para ser considerada como la única definición importante, y esa deficiencia llega a ser absolutamente destructora del patrón postulado cuando entran en consideración sociedades modernas muy complejas. Además, se encuentra poco en Marx, si es que se encuentra algo que permita explicar las fluctuaciones efectivas de la distribución de los individuos, las familias y los grupos en las clases sociales que él ha postulado. En otras palabras, aunque su definición puede ser una abstracción interesante, si bien anticuada, y por lo tanto desorientadora en muchos casos para describir una estratificación en clases que surgió en algún periodo histórico, por ejemplo, en los primeros tiempos del capitalismo industrial, no dice cómo los miembros de esas clases abstractas han sido reclutados y cómo continúan los procesos de reclutamiento y expulsión. En este punto es donde se manifiesta la otra deficiencia importante del esquema marxista. No basta que la abstracción clase se base en características distintivas que tienen una importancia especial. También es esencial que las clases actúen de acuerdo con intereses que son uniformemente percibidos y percibidos en una manera que corresponda a los papeles que el autor les ha asignado. En Marx, esta segunda condición es postulada más bien que probada. Se dan por descontados el antagonismo entre las clases y la solidaridad de los individuos de cada una de ellas, lo cual lleva a la conciencia de clase. Aunque después se hace el intento de darles un fundamento económico mediante la teoría de la plusvalía, es evidente que había alguna fuerza en estos postulados en relación con las condiciones de la industria a mediados del siglo XIX, lo cual explica, sin duda, el grado con que fueron aceptados como doctrinas para la acción política, pero en la forma precisa en que fueron expresados han perdido gran parte de su fuerza inicial, mientras que como categorías científicas resultan, por lo menos, sumamente inadecuadas cuando se consideran comunidades industriales complejas. Esto resulta particularmente evidente, como veremos enseguida, en relación con la teoría de la miseria creciente de la clase trabajadora. La apreciación de la parte económica de la obra de Marx es más fácil, y toda la historia de las ideas económicas posteriores a Marx, que veremos en las páginas siguientes de este libro, sirve para revelar los límites de sus teorías. Digamos que una vez que el complejo de teoremas económicos fundamentales, la teoría del valor-trabajo y la de la plusvalía, así como las del capital, de la competencia, con la doctrina aliada de la relación entre valor y precios, del desarrollo del capitalismo, incluyendo la tendencia decreciente de la cuota de ganancia y la de la concentración y las crisis, contienen cierto grado de coherencia lógica interna, en realidad probablemente más alto que el de todas las escuelas postclásicas de aquel tiempo. Esto no quiere decir que no haya en ellos alguna debilidad lógica. Así, por ejemplo, la teoría del valor de la fuerza de trabajo, al carecer de la formulación extrema de los salarios como costo de la subsistencia que se encuentra en la llamada Ley de Bronce, y de una teoría de la población del tipo de la de Malthus como substrato, no podía subsistir por sí misma como explicación del modo en que los salarios
son determinados en cualquier momento, ni en su tendencia histórica. Estas debilidades teóricas pasan a la teoría de la plusvalía y a su desarrollo en el tiempo como resultado de la competencia y de las mejoras e innovaciones técnicas. El papel de la productividad creciente, la relación entre los móviles y las acciones del capitalista individual, la firma en la terminología marshalliana posterior con la industria o con toda la economía no están satisfactoriamente explicados. Ni hay en Marx, aunque resulte paradójico, una teoría satisfactoria del capital. La distinción entre capital constante y capital variable se deduce, desde luego, con rigurosa lógica de la teoría de la plusvalía. Fue un instrumento sumamente útil comparado con los que habían forjado sus predecesores, y la teoría de la creciente composición orgánica del capital, juntamente con el de la concentración industrial, han sido calificadas con justicia de anticipaciones brillantes. Pero la estructura entera no equivale a una teoría adecuada que relacione los salarios, el capital, las ganancias y el interés ya en condiciones estacionarias o mediante la introducción de elementos dinámicos, evolucionando en el tiempo. Quizá no sea esta una crítica que pueda hacérsele con justicia a Marx, la materia que tuvo que esperar decenios, sino generaciones, para que se diera un progreso que superase el análisis elemental de Ricardo, y en la actualidad sigue siendo la parte menos redondeada de la teoría económica general. Las debilidades de las partes dinámicas de la teoría de Marx se manifiestan con particular claridad en la doctrina de la miseria creciente de la clase trabajadora, basada en el dudoso recurso del ejército industrial de reserva que había tomado prácticamente sin ninguna modificación del extremoso ejemplo de Ricardo, su famosa caja fuerte, acerca de los efectos de la introducción en una empresa de maquinaria que ahorra trabajo. La doctrina ha chocado con los hechos más inflexiblemente contradictorios. Los posteriores intentos de los discípulos de Marx, ante las mejoras no soñadas del nivel de vida de la clase trabajadora, de hacer la teoría aplicable a la posición económica relativa y no a la absoluta de dicha clase, han sido inútiles para reforzarla teóricamente y para adaptarla mejor a los hechos observados. De aquí que los seguidores de Marx, de última hora, se hayan visto obligados a introducir complicaciones crecientes, formulando una teoría de la explotación colonial que explica al mismo tiempo, según se pretende, cómo se retrasa la disminución de la cuota de ganancia con lo que se pospone la quiebra definitiva, y cómo puede aliviarse temporalmente la tendencia a la miseria creciente de la clase obrera. Detenernos a analizar estas teorías nos alejaría del tema que ahora nos ocupa. Podemos señalar simplemente que no solo los hechos observados no las apoyan más de lo que apoyaron a la primera versión, sino que también es cierto que estas complicaciones llevan a toda la doctrina a otro campo totalmente diferente, en el que casi todo lo que es esencial en la doctrina básica de Marx, principalmente la teoría de la lucha de clases, sufre daños irreparables. En la teoría de las crisis, Marx hizo indudablemente aportaciones de gran importancia que los economistas pudieron haber seguido en general ventajosamente antes de lo que lo hicieron. Por ejemplo, mucho de lo que aparece en la obra de Marx sobre evaluación cuantitativa real y descripción del proceso de las fluctuaciones de la actividad económica puede clasificarse al lado de los logros de los iniciadores de la materia. También en formulaciones teóricas, particularmente en lo que se refiere a las relaciones entre consumo y acumulación y entre ganancias y valores de capital. Hay muchas ideas individuales que muy bien pudieron haber sido adoptadas por otros. Entre ellas y ciertas teorías modernas se han encontrado analogías. En cuanto a la teoría del valor-trabajo, núcleo y centro de la teoría económica marxista, por el resumen que aquí hemos dado de ella, se verá suficientemente claro que representa la culminación lógica de un elemento de la doctrina clásica cuyos antecedentes se remontan a Aristóteles. Podría intentarse, y se ha intentado,
representarla también como una expresión posible de la teoría más ortodoxa del valor, o sea, la de los precios relativos, del tipo de la que el mismo Ricardo parece haber adoptado hacia el final de su vida. Y entonces puede demostrarse que, sobre esa base, la teoría del valor trabajo no es más que una teoría muy anticuada de los precios en las condiciones muy determinadas de un equilibrio estacionario dentro de una competencia perfecta. Por lo tanto, es inadecuada como teoría general, aun cuando sea completamente satisfactoria desde el punto de vista lógico para las condiciones postuladas. Pero es indudable que Marx no quiso escribir una teoría de precios relativos y por consiguiente no tiene derecho al beneficio de la duda en esta controversia. Su investigación de la sustancia y la causa del valor, aún despojada de toda connotación metafísica o ética, se concibió para descubrir la manera como la producción y todo cuanto según Marx estaba determinado por ella, se organiza en ciertas circunstancias sociales específicas. En este sentido, sin embargo, debe estar claro que la teoría no es otra cosa que a. La fórmula original de Smith, según la cual el trabajo es la fuente del fondo que originalmente proporciona todos los medios de subsistencia, es decir, lo que el mismo Marx habría llamado una verdad universal. B. Una afirmación de que el valor de cambio en cuanto fenómeno económico solo puede surgir cuando existe una economía de cambio con las condiciones sociales y legales apropiadas para ello. Y C. Que en dicha economía el valor de cambio, o sea, el mecanismo del precio, más que alguna forma de planificación central, determina cómo se organizará la producción. De aquí que se sigue también que el concepto básico del plusproducto o plusvalía significa simplemente que el trabajo humano es capaz de arrancarle a la naturaleza más que los meros medios para la subsistencia humana, que todo el progreso y la civilización misma depende de la magnitud de ese excedente y que la división de dicho excedente entre el consumo y la acumulación y entre varios miembros o clases de la comunidad es un problema económico central que determina en gran medida el desarrollo de la economía misma. Formuladas así, no es necesario y en realidad ni siquiera posible oponerse a alguna de estas proposiciones, si es preciso denigrar la aportación que hicieron al progreso de la toma de conciencia de sí misma operada por la economía. Pero, fuera de eso, no contribuyen en nada a nuestro conocimiento del proceso económico. Finalmente, Marx se mostró incapaz de forjar otros instrumentos para tratar los fenómenos cada vez más complejos de una economía moderna. Así, todo su sistema se ha revelado como esencialmente estéril. Sus seguidores no han hecho a la economía ninguna aportación de cierta importancia. Pero el problema principal del marxismo surge no en relación con los conceptos económicos básicos mismos, sino en cuanto al uso a que los destina Marx para los fines de su dinámica económica y de su fe política. No obstante, es importante para apreciar justamente la obra de Marx comprender que estos elementos dinámicos y políticos no son inherentes a los mismos conceptos económicos primitivos, sino que se derivan de un postulado sociológico, la teoría marxista de la lucha de clases. No hay conexión lógica entre ambas cosas. Por razones metodológicas generales, no se necesita rechazar como necesariamente ilegítimo ni posiblemente infructuoso el intento de combinar principios sociológicos o doctrinas sobre la evolución histórica con los teoremas producidos por el análisis económico puro. Lo que, sin embargo, es completamente inaceptable, aún desde un punto de vista estrictamente lógico, es la transferencia ilegítima de un campo al otro que el sistema marxista hace de postulados no demostrados y cuyos silogismos utiliza como racionalizaciones de lo que antes se había postulado. No obstante, es precisamente esta combinación absolutamente ilegítima de dos órdenes dispares de ideas y de métodos de análisis lo que ha constituido la especial fascinación del sistema y lo ha hecho tan curiosamente impenetrable a la crítica de la lógica corriente. Esto es lo que hace de un análisis económico anticuado, de una provechosa hipótesis de trabajo en la investigación histórica, aunque se la deba emplear con la mayor cautela,
y de una sociología muy de aficionado, una muy amplia y muy intransigente. Esta combinación es la que, en definitiva, hace que la herencia de Marx no se diferencie, así en esterilidad científica como en horror político, de la de los románticos. No puede negarse que hay cierta audacia grandiosa en el método, ni es difícil ver por qué la teoría ha ejercido influencia tan dilatada y poderosa, dado los elementos individuales de verdad parcial que se encuentran tanto en la sociología como en la economía, dado el modo como fueron fundidos en uno en el fuego de una saeva indignatio sobre los males de la sociedad y al mismo tiempo relacionado con una visión de futuro, pues como quiera que se vea cada una de las partes individuales al microscopio del análisis científico, la amalgama es algo completamente diferente de la suma de esas partes. Tiene todos los atributos de una fe militante y sobre todo posee la peculiar característica de combinar la acción de fuerzas sobrehumanas que se supone producen inevitablemente un destino con la necesidad de ciertas creencias y comportamientos individuales para lograr la salvación. Es ocioso especular, como algunos lo han hecho, si Marx buscó intencionalmente este resultado o si jugó el papel del aprendiz de brujo. Pero, en este caso, resulta especialmente adecuada la sentencia bíblica: por sus frutos los conoceréis. Lo cierto es que, a pesar de su insistencia en el carácter científico de su sistema, Marx legó a la posteridad no una ciencia política económica, sino una idolatría política. A pesar de su erudición, a pesar de la tradición de racionalismo con que empezó sus estudios, Marx ha dejado tras sí un legado irracional, o más bien anti-irracional. En realidad, por consiguiente, su viabilidad ha sido afectada solo parcialmente por los argumentos puramente lógicos. A sus discípulos, y parece que a él mismo, a medida que iba envejeciendo, ese legado parecía ofrecerles a la vez la explicación de todos los problemas sociales más desconcertantes. Pero, en definitiva, su economía descansaba sobre argumentos que hay que considerar esencialmente tautológicos y, por lo tanto, resultó incapaz de todo desarrollo ulterior en un sentido científico. Verdaderamente, es significativo que el desarrollo haya huido de los concienzudos métodos de la investigación económica, estadístico y deductivo, que aún el mismo Marx había empleado al principio, y se haya inspirado en la fantasmagoría del materialismo dialéctico. Por consiguiente, bien podríamos ponerle como epitafio estas palabras, aplicadas primeramente por un gran escritor a otras formas de antirracionalismo: siempre que es creída y practicada la doctrina de la salvación exclusiva, se formarán en torno de ella hábitos mentales diametralmente opuestos al espíritu de investigación y absolutamente incompatibles con el progreso humano. La indiferencia a la verdad, un espíritu de credulidad ciega y al mismo tiempo voluntarios, recibirá estímulos que multiplicarán las facciones de toda clase, asociará a la investigación las ideas de peligro y pecado, hará que los hombres reputen por cosa impía la imparcialidad de juicio y el estudio que son el alma misma de la verdad, y castrará así sus facultades hasta producir un embotamiento general en todos los individuos.